actor mexicano Roberto Gómez Bolaño Chespirito dijo: nunca hay un único responsable. La realidad señala que siempre hay que compartir la culpa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, en muchas ocasiones se comparte. Yo creo que a veces sí hay un solo culpable. Pero ya después que está formado el problema, es difícil apuntar a una sola persona. Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella era mi flor y ellos se encargaron de marchitarla. Nosotros no somos responsables. El dolor nos está matando. Buenas tardes y bienvenidos. José, usted es el demandante de este caso. Explíqueme, por favor, quién es Felipe y Sofía. Dígame por qué los demanda y qué pide para resolver el caso. Bien, doctora Polo, como mismo usted acaba de decir, mi nombre es José. Y esta personita que está aquí se llama Isla. Bueno, esta personita se llamaba Isla. Porque hace 6 meses, exactamente, perdió la vida en el mar. Ven, acércame la foto. Ok. Ya, vuélvete a tu poder. Yo te la devuelvo. ¿Y quién era ella, tu hija? Era mi hija. Ok. ¿Qué pasó? 16 años. Ok. Estos señores son los padres del muchacho que acompañaba a mi hija en el bote en el que ella estaba cuando perdió la vida. Yo estoy demandándolos por la suma de $100,000. Porque, doctora, aunque yo sé que ningún dinero va a devolverme a mi hija, nada la va a traer de vuelta. Por lo menos la gente tiene que sentir el peso de la ley y saber que las negligencias y que los actos tienen consecuencias. Ok, mira, primero entiendo perfectamente cómo te sientes y siento muchísimo tu pérdida. Pero necesito que me cuentes los hechos como fueron, ¿ok? Porque me marcaste fuertemente que tu hija tenía 16 años. Y 16 es menor de edad, pero está a 2 años de haber sido adulta también. 16 añitos. Yo sé. Déjame escuchar qué fue lo que pasó. Cuéntame lo que pasó, por favor. Bien, yo le explico. Hace 5 años, mi niña vino de Cuba para acá, para los Estados Unidos, con su mamá. Lógicamente que esta separación para mí no fue una fiesta ni nada por el estilo, fue duro, fue doloroso, pero bueno, yo accedí a que esto pudiera ser, a que ella viniera, porque estaba seguro de que aquí iba a tener una mejor vida. Lamentablemente, la mamá de la niña hace 1 año que falleció. Y bueno, por una visa humanitaria yo pude viajar aquí y estar con ella. Ok. Me encuentro con que muchas cosas han cambiado. Entre esas cosas, mi niña ya tenía un novio, llevaba casi 1 año de relación con el novio. Que es el hijo de los señores. El hijo de estos señores. Ok. A mí en un principio la relación de ellos no me resultó agradable. ¿Por qué? Porque discutían mucho, doctora, porque el muchacho a mí me parecía un muchacho extremadamente dominante, muy celoso. El muchacho era contemporáneo con ella. Tenía 18 años. Tenía 18 doctor. años. Pero bueno, en fin, a quien le tenía que gustar el muchacho y quien se tenía que sentir bien con el muchacho era mi hija. Yo le estoy dando mi opinión de padre, lo que yo veía de afuera. No era algo que me resultara agradable aquella relación, por lo que le estoy diciendo. Dominante, celoso, mi hija. Yo me encontré otra muchacha
Independientemente de la edad que tenía, mi hija cambió su manera de vestir, era mucho más recatada, mucho más apocadita, un poco más triste, ella dejó de salir con sus amigas, en fin, toda una serie de cosas que a mí como padre no te agradaban. me disgustaban, Ok. lógicamente. Yo entendía que había estado 5 años separado de mi hija, que había cosas que habían cambiado. Ella, esos 5 años, aunque yo estuve distanciado físicamente de mi hija, intenté que la presencia del padre estuviera a través, ¿sabe?, de fotos, llamadas, etcétera, todo hasta donde pude. Había muchas cosas que cambiaron. La madre, al parecer, permitía ciertas maneras de comportarse que a mí no me gustaban mucho, como horarios de llegada, en fin, ciertas cosas. Yo cuando llegué intenté modificar un poco toda esta situación, toda esta manera de proceder. Y lo que causaste fue que la relación entre tu hija y tú tuvieran sus encontrones. Sí, hubo fricciones. Ok. Pero sin mayores consecuencias, ¿no? Ok. En cierta ocasión, mi hija tenía que ir a estudiar a la biblioteca. Yo la llevé en el carro, como siempre lo hago cuando la tengo que llevar a algún sitio, lo que sea. Ella se presentó en la biblioteca con sus libros, con todo su material de estudio, y yo regresé a la casa. Y cuando regreso a la casa, descubro que en el Facebook de mi hija habían unas fotos publicadas de ellos en un bote, paseando. Entonces, aquello lógicamente me preocupó, como si yo había dejado a la niña. En la biblioteca sí, estaba en un bote. Exactamente. Ajá. Y lo que pasó fue que él, cuando ella estaba en la biblioteca, le había mandado unos mensajes, que los traje también como evidencia, y la logró convencer, la sacó de la biblioteca. Deja ver los mensajes. Leo, Ali, vamos a vernos. Yo no sé tú, pero yo te extraño mucho. Ella le dice, no puedo. Él le dice, ¿dónde estás? Déjame verte. En la biblioteca cerca de casa. Salgamos en el barco. El día está riquísimo. No puedo, no tengo ni ropa. Yo te la llevo, te llamo, contesta, te amo. Ok. Él la convenció, salen en el barco, en el bote a pasear y empiezan a tomarse videos en el bote, fotos, todo lo que estaba pasando en el bote. Y publican también fotos en Instagram. Y cuando publican estas fotos en Instagram, que mi esposa fue la que abrió el Instagram del hijo de ellos, que es público, el hijo de ellos es una persona que, por llamarlo de alguna manera, alardea un poco de cómo va su vida. No sé, él tiene delirio de figura pública. Es típico de las personas que utilizan en fin. los Y medios entonces sociales. en todas estas... Déjeme ir bien, señor director, las imágenes de Instagram, si las tenemos ahí. Ok, ahí están los chicos. Qué gozadera, pásenle bien, muchachos. Una cosita, doctora, importante, discúlpeme. Estas fotos son del Instagram del hijo de ellos. Hijo que ellos sabían que yo había puesto una delimitante para esta relación. Sí. Están en el bote y este comentario que usted ve es de los padres. Entonces ellos comentan... O sea que usted es Sofía, usted es la que hizo el comentario en Instagram. Sí, doctora. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ellos comentan estas fotos, después aparecen unos videos. Cuando sucede todo esto, que mi esposa ve las fotos en Instagram, los comentarios de ellos, lógicamente yo me puse como un loco, me puse como una fiera, me molesté muchísimo y fui a la casa de ellos. Y les dije lo que estaba pasando. Ellos lo sabían lo que estaba pasando. El tema es que salimos a la marina. Y cuando llegamos a la marina, él recibió una llamada telefónica donde le decían ¿Qué les pasó a estos muchachos? ¿Qué les pasó a los muchachos? doctora, Nunca los encontramos, doctora. encontraron el bote, pero vacío, los cuerpos no estaban. Ellos cuando Encima de todo este dolor, este hombre quiere el dinero de nosotros. Decir todas las cosas de nuestro hijo. Déjame terminar de hablar. Cuando ellos montaron en el bote, ellos pusieron a grabar una cámara y la policía... Un GoPro de eso. Sí, la policía encontró Estas imágenes. estas imágenes, estos videos. Ok. Y me los entregó y bueno, yo traje parte de estas imágenes, eran extensas. Yo imagino, no sé qué producción haya hecho algo. Ok, bueno, me está diciendo producción que de las imágenes estas se editaron cosas para darnos un ejemplo, para darnos un concepto no completo, porque no son todas las imágenes de lo que puede haber pasado.
Vamos a verlas. Están editadas, es para que sepan. Estamos en un bote, el día está espectacular. Mira para acá, mira para acá. Vamos un poquito más para afuera, para allá, que tengo el agua un ratico. ¿Para allá? Está Sí, bien, para allá. está bien. Dale, somos los mejores, eso va para Facebook. Pero demasiado para allá. No, dale, sigue para allá. Está bien. Que vamos a ir lejísimos. Aquí, está bien. Vamos a dar para allá. Voy a poner la cama para acá. Oh, Dios mío, se le soltó el bote a este muchacho. Se le soltó el bote a este muchacho. Alcánzalo, papi. Y ella está gritando atrás. Mi hijo lo hizo todo por salvarla. Todo lo hizo por a ella, salvarla, doctora. Y él volvió. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. El mismo dolor que está sintiendo, Lo sienten ustedes, ustedes perdieron a su hijo también. De Yo lo 18 entiendo años. perfectamente. ese mismo dolor lo estamos sintiendo nosotros y doble. Porque ella para nosotros también era nuestra hija. Así es, mi hijo Nosotros la quería queríamos mucho. mucho porque quería mucho a mi hijo. Tenían sus desavenencias. Pero como vimos en las imágenes, él se portó como un valiente, como un guerrero. Y viró. Inexperiencia, pero con un guerrero. Porque Exacto. hubiera sido mejor que llegara al barco. Exacto. Sí, era Y, la lo Lo hubiera y salvado. entonces la fuera a buscar a ella. Él conocía Sí, perfectamente el manejo del barco. Nosotros viajamos todos los fines Sí, de pero semana. una cosa es conocer perfectamente el manejo de un barco y otra cosa es tener la experiencia basta de ir en un barco todo el Lo tiempo. reconozco. Doctora. Confiábamos plenamente en él. Ok, Conocía- dígame algo. Ese día, él la fue a buscar a la biblioteca, a Isla. Y fue a buscar la llave Doctora. a la Ok. casa. Y después fueron a la casa. Ustedes estaban en la casa. Perfectamente. Y a Sí, los dos a le los dos dijimos, nos- tu padre sabe que vas en el Y bote ella dijo que sí. con Leo. Ella dijo Claro que sí, que que lo le había sé. dado permiso. Aquí se estaba a 10 números de evitar esto. 10 números. Ok, vamos a pasar a los testigos del demandante. Esto es una verdadera tragedia. Me recuerda a la de los chicos también que salieron hace no mucho, de, no sé si Texas o North Carolina. Buenas tardes. ¿Quién es Valentina? Yo soy amiga de José y conocí a Isla, la hija de él, porque era la mejor amiga de mi hija Andrea. Ok. Y también conocí a Leo, que era el hijo de estos irresponsables. Oye, ¿tú por qué nos llamas Yo a ti te lo irresponsables a advertí, nosotros? yo a ti te lo advertí que eso iba a pasar. A ver. Bastantes ¿qué co- veces a ver, te lo ¿qué advertí. cosa tú Porque han sido muy advertiste? A ver, permisivos. avisa. Mira, Cuéntame. doctora Polo, al principio, es un muchacho de 18 años y lo quieren hacer ver como un adulto. O sea, un muchacho de 18 años que le pusieron el mundo a sus pies. No. O sea, le No. compraron el último modelo de carro, le soltaban las llaves cuando quisiera, hacía lo que quisiera, las fiestas. Yo por eso le digo una cosa, doctora, yo le prohibí a Andrea terminantemente andar con Leo porque ese muchacho se descarrió, totalmente. ¿Pero por ¿Descarriló qué? cómo? No me estás diciendo Mira, por qué mi se fiesta- descarriló. la fiesta, ¿Descarriló cómo? acuérdate, Momento, la- pero señora, ¿qué hizo para descarrilar? ¿Se lo cogieron preso? Nunca lo... Jamás ha tenido un Jamás, problema. nunca, doctora. ¿Usaba drogas? Nunca. Tomaba mucho trago. Ajá. A Isla tomaba Mucho trago trago. con él siendo una menor de edad, 16 años, y las En una fiestas en la fiesta. casa de ellos era, mejor dicho, no tenían fin. Vamos a pasar a Abogada, nuestros lo expertos, tengo por favor. absolutamente- Tengo a la doctora Lisset Sierra, la abogada, vamos a hablar con ella, y al capitán Abraham Romero, quien es marino e instructor de buceo. ¿Ok? Mira, a mí más me preocupa la actividad del mar. Y como todos la tomamos con tanta simpleza, como que si fuera un acto de que por arte de magia todos sabemos manejar un barco, qué hacer en el barco, cómo actuar en un barco.
¿Sí o no, capitán? Evidentemente, doctora, es un caso de negligencia, de desconocimiento total de lo que es el mar. Inexperiencia. Y de mala suerte también, porque pueden pasar miles de cosas. Y de falta también de sentido común, porque hay cosas, por ejemplo, si tú sales en un bote, tienes 3 factores. Hay muchos, pero con estos 3 tú no tienes ese tipo de accidente. A ver, ¿cuáles 1, son? tú tienes que estar seguro que tu ancla está puesto. Segundo. Especialmente si te vas a echar al mar. No, si te vas a lanzar al mar y vas a perder el control de tu nave, tú tienes que asegurarte de que tu nave se va a quedar en el lugar donde está. Primero que todo, si el bote de él está preparado para navegar en la bahía, su cabo del ancla puede tener 100 o 200 pies. Cuando usted está en mar adentro hay 400 y 500 pies. O sea, tu Tienes ancla que no va a tener llegar. soga por lo menos de todo Tu eso. ancla no va a llegar al fondo. Correcto. Segundo, siempre tiene que quedarse alguien arriba del barco. Importante. Si van 2 personas, uno está en el agua y otro está arriba. Después cambiamos y tú te quedas arriba y yo. Ese fue el error. Tercera, cuando usted está arriba y está con el ancla bien puesta, y usted está arriba, y usted tiene los speakers poniendo la música muy alto, usted no va a escuchar cuando alguien Grita. grite. Con esos únicos 3 factores usted evita ese accidente. Ese tipo de accidente. Ok. ¿Hasta dónde son responsables los padres? Bueno, yo creo que moralmente los padres tenían como cortesía el hecho de deber haber llamado al señor a notificarlo, pero no creo que legalmente son responsables. Podríamos argumentar que son responsables, como se dice en inglés, strict liability, una responsabilidad objetiva porque el bote es de ellos. Pero el que estaba manejando el bote ya era adulto. Y ellos le dieron permiso para utilizarlo. Entonces, en este caso sería muy difícil. ¿Y el bote tenía seguro? Claro. El bote tiene seguro. El seguro podría cubrir los gastos de la muerte de la joven. Doctora, Obviamente se puede demostrar que el y además- muchacho estaba distraído y esa es una razón por la cual se puede argumentar muerte injusta. Él era el capitán del barco. El que actuó negligentemente fue él. Sí. Al no verificar que el ancla estaba bien puesto, al haber abandonado el bote, al haber roto todas estas reglas implícitas de la experiencia de un marino. Mi instinto me dicta que aquí los responsables de todo esto fueron los chicos. Porque yo, aunque me diga que ella tenga 16 años, pienso que una mujer a los 16 años tiene que tener cabecita ya puesta. Porque ella está actuando como adulta y el varón también, están en actividades de adultos, están en esa línea donde ya tienen que asumir la responsabilidad de la adultez. Ahora bien, como nosotros, como padres, actuamos, y somos nosotros los que le proveemos a estos chicos miles de cosas que ellos no tendrían a su alcance si no fuera porque nosotros se las damos. Porque si ellos no hubieran tenido el bote de papá, ellos hubieran tenido que reunir dinero para alquilar un bote y el requisito del alquiler es muy estricto y la cosa fuera diferente. Entonces nosotros estamos metidos en la fórmula de nuestros hijos. Y yo considero aquí que ustedes, esa llamadita no se debería haber perdido. En base a lo que había pasado aquí con el señor y que yo no quiero que mi hija se esté con esto, que sé yo, que sé cuánto, yo lo que quiero es que pongan, ustedes dijeron que tienen seguro en el barco, yo le voy a conceder los $100,000 a él, ustedes presentan la demanda al seguro y el seguro ha de cubrir estos gastos para que no les salga del bolsillo de ustedes, sino del seguro que ya ustedes estaban pagando. Y que quede claro que si usted está en una situación como esta y usted sabe que el padre de la otra persona no quiere que estén involucrados en actividades de adultos, haga la llamada y comuníquese por teléfono antes de usted prestarle las llaves de su auto, de su bote, de su moto, de su trailer, de lo que sea, a su hijo. Seamos responsables, seamos una comunidad. ¿Queremos actuar como comunidad? Hagamos la llamada, es lo que hay que hacer. He dicho. Caso cerrado. Hacemos un corto receso y regresamos con más de Casos Cerrados.
trabajo en una fábrica. Yo tenía un muy buen trabajo, teníamos una vida muy cómoda, los niños estudiando, pero de un momento a otro la situación se nos vino al piso.